Un buen día para escuchar un podcast, ¿no te parece? Relájate, mi querido televidente, porque hoy estás a punto de presenciar lo más impresionante que estás a punto de ver. Buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Alejandra Benavides, soy su conductora y el día de hoy me encuentro con el periodista Tomás Otálvaro, quienes les va a hacer unas preguntas a las doctoras en neurociencia de la educación, Melissa Baena y Hanna Lopera. Ellas nos van a comentar un poco sobre su libro, La educación, neurociencia y tecnología y cómo ha creado un impacto en la educación actualmente. La formación académica en cuanto a la transformación de conocimientos en un aula se ve en constante transformación gracias a estudios y a las nuevas tecnologías que se realizan día a día. Todos sabemos que las tecnologías se presentan en constante cambio en la humanidad. Por ello, estas herramientas son fuertemente influenciadas en la educación para el uso de metodologías educativas. Ahora, todos estos avances tecnológicos han logrado realizar estudios de la relación con la neurociencia y la educación. Esto como fin de integrar procedimientos con métodos de comportamientos relacionados con el aprendizaje. Es decir, que la neurociencia busca tener como una colaboración con la educación para que se genere un aprendizaje mutuo y se arrojen resultados positivos en cuanto a la adquisición de conocimiento. El aprendizaje es tomado como un punto de interés para que la neurociencia y la educación se relacionen y así puedan mejorar las prácticas en cuanto a la educación y en cuanto a un aprendizaje continuo. Eh, Ahora, las doctoras presentes les estarán comentando un poco más sobre la temática que se ve reflejada en su libro. Muy buenas tardes para todos los televidentes y para las personas presentes aquí en esta transmisión en vivo desde la UPB. Muchas gracias por su asistencia. Comencemos con una serie de preguntas para las doctoras. ¿Cómo fue el proceso de escritura de su libro y cuál fue el desafío más difícil al escribirlo? ¿Por qué decidieron abordar esta temática? ¿Qué nos pueden contar acerca de su profesión y qué información novedosa trae a la educación contemporánea? Bien, primeramente muy buenas tardes para todos y gracias al canal Edu Wednesday por permitirnos estar aquí para contarles acerca de nuestro libro Educación, Neurociencias y Tecnología. Bueno, nosotras somos doctoras en Neurociencias de la Educación con magíster en Tecnología en un ámbito pedagógico de la Universidad de Harvard, pero hicimos nuestro pregrado aquí en Colombia en esta misma universidad precisamente. En cuanto al proceso, fue un poco complicado, ya que tuvimos que realizar diferentes investigaciones en varias universidades del país para poder llegar a una conclusión que recoja todo lo indagado. ¿Qué nos cuenta usted, doctora Melissa? Micrófono. Doctora Melissa, tienes el micrófono apagado. Ahí me disculpan por el pequeño incidente. Quería decirles que nuevamente buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Nosotros decidimos abarcar esta temática debido a las necesidades existentes en la pedagogía, enmarcadas a una educación más bien rígida y poco constructiva, pues la educación está atravesando una serie de problemáticas urgentes que deben ser mediadas y atendidas y que posiblemente encontremos
una respuestas efectivas en la neurociencia y en otras disciplinas como la psicología que impacten en la actual pedagogía. Correcto. Y doctora Hanna, en relación con su libro, ¿podría decir usted que es posible una nueva educación que recoja lo que la neurociencia y otras disciplinas influyentes en la pedagogía han demostrado? Bueno, Tomás, creo que es posible en la medida en que las personas estén dispuestas a un cambio, y no precisamente un cambio negativo, pero es un cambio drástico para la educación. En unos años nosotros podríamos ver el resultado de todas estas modificaciones en la educación, pero para ello es primero necesario entender cuáles son los problemas de la educación en la actualidad. Yo podría decir que el primer problema es que seguimos formando chicos con métodos antiguos. El segundo es que la escuela ofrece un espacio con poca libertad en donde los alumnos deben adaptarse a los horarios, a las rutinas, de ese espacio específico. En tercer lugar, tenemos una enseñanza basada en la memorización y el mecanicismo. Entonces, no es una enseñanza que le permita al estudiante aprender para la vida, no es una enseñanza que le permita tener un aprendizaje significativo, sino que es precisamente mecánico. El cuarto es la falta de autonomía y la estandarización de contenidos, lo cual obstaculiza la búsqueda de la vocación o pasión de los alumnos. Por ello es tan común ver chicos desanimados o estancados al salir del colegio, al no saber en qué centrarse para sus carreras universitarias, por ejemplo. Y en quinto y último lugar, se le obliga al estudiante a escuchar a un profesor durante 6 horas o más en una jornada, sin tener en cuenta los distintos grados de comprensión, y que esto limita la participación y el aprendizaje colectivo, sin preguntarles qué es lo que realmente ellos quieren aprender. Entonces, también podríamos afirmar que el tema de nuestro libro es que necesitamos una educación que vuelva a la vida, una educación que vuelva a ser la educación para vivir, para contactar la tierra, para cuidar un planeta que ya se nos está acabando, y que sea una educación que le dé sentido a la vida. Entonces, estas problemáticas que mencionamos nosotras en el libro son más bien importantes a tener en cuenta, ya que si queremos modificar la educación actual para que dentro de unos años todo sea diferente, la idea es centrarnos en la problemática y poder darle soluciones. Correcto, muchas gracias. Y doctora Melissa, ¿nos podría comentar cómo se puede aplicar entonces este conocimiento de las neurociencias en el diseño de estrategias pedagógicas efectivas? Bueno, en primera instancia, se debe transformar las metodologías educativas dentro del aula, como menciona mi colega Hanna. ¿Cómo se realiza esto? Reestructurando los métodos de evaluación, acoger estrategias de enseñanza que sean actualizadas. Se debe fomentar entornos adaptados y motivadores en el aula, hacer uso responsable y balanceado de las TIC. Esto es sumamente importante. También, como lo mencionó mi compañera, se debe fomentar el aprendizaje significativo, y con esto va ligado también a incentivar al estudiante ser curioso. Por otro lado, también tenemos la potenciación de la autonomía, la creatividad, y un concepto que me pareció muy importante mencionar en este encuentro es la neurocomunicación, que es la capacidad del ser humano para crear, emitir, recibir e interpretar mensajes. Esto debe ser estimulado y aplicado mediante técnicas que permitan conocer y analizar las relaciones que hay en nuestro cerebro
al someterse a determinados signos lingüísticos o mensajes orales y escritos. Grosso modo, para puntualizar esta pregunta, otras estrategias que se pueden implementar dentro del aula es la creación de mapas mentales con base a análisis de un concepto planteado por el docente, construcción de reflexiones personales y colectivas, lo cual eso permite un espacio dialógico sobre el tema planteado. Y finalmente, otra estrategia que me pareció muy interesante y promueve la educación en términos de la neurociencia es el test de creatividad de Torrance, el cual evalúa la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y originalidad del estudiante. A continuación, les estaremos presentando unas entrevistas que fueron realizadas. Bueno, con respecto a las preguntas, no soy la gran experta pues en neurociencias. Sé que las neurociencias tienen que ver con factores pues emocionales, cognitivos, sociales y todo el asunto, ¿cierto? Y cómo pueden aportar pues a la educación, o qué es lo que tú preguntas ahí. Pues claro, desde el conocimiento y el respeto por las emociones de los estudiantes, por el entorno social del que vienen y sobre todo por las capacidades cognitivas individuales que tiene cada estudiante. Con respecto a la segunda pregunta, ¿en qué medida como docentes debemos permitir el uso de las TIC en la educación? Pues yo creo que eso es un tema que no habría ni que discutir, porque no podemos darle la espalda a la tecnología, no podemos ser anacrónicos en las formas de educación. Lo difícil es lograr que los estudiantes utilicen esas herramientas para sus procesos pues que tienen que ver o que son inherentes con la educación y no como medios de dispersión o distracción. Pero permitirlos, pues claro, tenemos que permitirlos. ¿Cómo nos vamos a ir en contra del contexto en el que estamos? Es aprovechar esas tecnologías al máximo, llevando al estudiante a que las vea no tanto como un medio de recreación, sino como un complemento, porque tampoco puede reemplazar la educación, pero sí como un complemento para las estrategias educativas. Hasta luego. Muy interesante. Ahora veamos qué nos tiene para decir esta segunda entrevista. El uso de las TICs en la educación se pueden utilizar a manera de herramienta, como apoyo al desarrollo de las competencias y como apoyo a las estrategias que los maestros diseñan, pero no pueden ser el reemplazo del maestro ni de una estrategia pedagógica completa. Bueno, esa pregunta es muy amplia, no podría responderla solamente en un audio. Suena algo así como un curso sobre neurociencia, pero lo que sí podría decir es que gracias a estos aportes podemos comprender mucho más cómo funciona el cerebro, cómo funciona el aprendizaje, y nos invita a estudiarlo y a comprender que el aprendizaje se da vinculado a la etapa del desarrollo en la que se encuentra el sujeto y a su contexto social, socioeconómico y ambiente psíquico en el que vive. Como lo mencionaba en la respuesta anterior, es muy amplia la pregunta, pero como te digo, sí nos aporta en la comprensión de las funciones de nuestro cerebro, en la comprensión sobre cómo afecta la biología, cómo afecta la naturaleza al aprendizaje del sujeto. Pero también es cierto que no es el único componente, que como lo decía en la respuesta anterior, también el aprendizaje se ve influenciado no solo por lo neurobiológico, sino también por lo social, por lo histórico, por lo psicológico y, por supuesto, por una decisión subjetiva de quien estudia.
Correcto. Y para decir mi comentario final, para concluir y resumir todo lo que hemos visto en este capítulo del podcast, diremos que para implementar cambios exitosos en la educación, como lo menciona la doctora Hanna, es crucial adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Y no solo eso, también permitirles tener un papel activo en su propio proceso de aprendizaje. Esto implica flexibilidad en la estructura educativa y métodos pedagógicos más modernos. Mi comentario personal es que la mejora educativa sí es posible, claramente, pero solo si las personas están dispuestas a abrazar un cambio significativo y si se abordan los problemas fundamentales que se han identificado en este capítulo. Una educación que sea relevante, significativa y flexible no solo beneficiará a los estudiantes, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad en su conjunto. Nuevamente agradecer a las doctoras Hanna y Melissa que están presentes, a los entrevistados y a ustedes, mi querido público. Sí, definitivamente la educación debe estar planteada para generar un interés en el niño, para generar unas experiencias llenas de conocimientos que le sirvan para su vida y que sea como base de un aprendizaje continuo. La educación debe estar dispuesta a la transformación de esa búsqueda de resultados positivos que debe tener el aprendizaje. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos los oyentes y muchas gracias a nuestras doctoras aquí presentes por brindarnos un poco de su conocimiento. Hasta la próxima. Muchas gracias a Edu Hasta Wednesday por luego. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Linda Claro que noche. sí. Chao. Hasta la próxima.